Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Hortal de cristinahortal.com. Como sabes, estamos viviendo momentos muy intensos y como puede ser que sepas ya, según mi enfoque, todo momento desafiante, toda crisis personal, toda crisis global incluye una grandísima oportunidad de ir más allá de nuestros límites habituales, de confrontar aquello que ya estaba oscureciendo nuestra vida y podemos verlo de frente, trascenderlo, ir más allá de él, integrándolo siempre. Entonces, para aprovechar, para que tú, yo y todos los que queramos o estemos en esta intención de aprovechar esta oportunidad, genero una serie de contenido, hago todo lo posible para aportar mi granito de arena, entre ellos una clase que tengo por aquí abajo que te puedes descargar gratuitamente, se llama Brillar en la Noche, que es precisamente para esto, para transformar desde dentro esta experiencia que estás viviendo a nivel global y cómo la estás viviendo tú a nivel personal en algo que sea enriquecedor para ti. Bien, dicho esto, te cuento a quién te traigo hoy. Hoy vamos a pasar un ratito con Emilio Carrillo. Emilio Carrillo, por si no lo conoces, es conferenciante, es economista, es fundador de la Fundación Espató, es divulgador de autoconocimiento, es el director de un proyecto que se llama Consciencia y Sociedad Distópica y es muchas más cosas. Y sobre todo y por encima de todo, es un ser humano con una intención y con un compromiso firme de ser la semilla de la nueva humanidad, de ir más allá de los límites que hemos estado como seres humanos en general atrapados, en los que hemos estado atrapados. Nada más, te dejo con él, te dejo con la entrevista, espero que la disfrutes tanto como yo. Bueno, pues nada, Emilio, muchísimas gracias, como te digo, por estar aquí, por estar dispuesto a compartir tu visión de todo lo que está pasando y de cómo podemos vivirlo con esta situación actual. Entonces, bueno, como te comentaba, me gustaría que nos dieras una pincelada, es decir, básicamente yo hago este encuentro porque en mi experiencia cualquier situación de crisis a nivel personal o global es de hecho una confrontación con todo lo que tenemos dentro y es una ocasión perfecta para ver de forma más grande, más ampliada, todo lo que hay por resolver en nuestro interior. Por lo tanto, es una oportunidad maravillosa de integrar nuestra sombra, todo lo que nos da miedo, todo lo que nos persigue y nos sabotea de alguna manera ya, aunque sea adormecido, aunque sea a un nivel más pequeñito. Entonces, es por esto que quisiera que cuantas más personas pudieran aprovechar esta oportunidad para disfrutarla de alguna forma. Entonces, dicho esto, me gustaría que dieras un poco tu visión porque para ti esto no es una casualidad, ¿no? Que haya un virus ahora, es un hecho más relacionado con una serie de acontecimientos que ya se vienen dando desde hace tiempo y me gustaría un poquito que tú explicaras tu visión. Yo voy a dejar enlaces por aquí a tu web y al proyecto que tenéis para que la gente que te quiera conocer más a fondo, que quiera conocer más a fondo esta visión, investigue, pero si lo explicas con tus palabras, pues estupendo. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Te agradezco que abras esta ventana para que podamos compartir. En esta época de confinamiento, todos estos encuentros online, pues yo lo agradezco mucho. Decirte que tus palabras están llenas de sabiduría cuando nos recuerda que lo que San Juan de la Cruz denominó las noches oscuras, son siempre oportunidades de impulso, factores de impulso en nuestro camino, en nuestro sendero de crecimiento personal, de desarrollo en conciencia y de evolución espiritual. Las noches oscuras son como los sapos de los cuentos infantiles, que tendemos a rechazarlos. Pero ¿qué nos dice el cuento? ¿Cuál es su moraleja? Que si en lugar de rechazarlo lo abrazamos y los besamos, el sapo se convierte en un príncipe o en una princesa. En definitiva, el sapo tiene en sí un regalo o una bendición. Esta es la verdadera naturaleza de las noches oscuras, por más que a nuestra mente concreta le cueste mucho trabajo el asumirlo y el integrarlo. Pero realmente los problemas no existen, son siempre experiencias, oportunidades
que surgen en nuestra vida y no surgen por casualidad, las dudas que también nuestra mente concreta rechaza, las dudas son siempre una oportunidad. Nuestra mente concreta con sus miedos suelen convertirlas en dudas que nos paralizan, pero realmente las dudas son un acicate para indagar, para buscar, para encontrar y en definitiva son importantísimas en el avance en nuestro sendero y en nuestro camino de conciencia. Y cuando vamos contemplando que esto es así, que los problemas, que las dudas, que las noches oscuras, que los sapos tienen su sentido, vamos también comprobando que en la vida lo realmente importante no es tanto el qué pasa, qué deja de pasar, sino el cómo se vive el qué, el cómo se vive el qué. Y centrándolo en lo que estamos viviendo ahora, esto es perfectamente aplicable. Es obvio que las noches oscuras y la crisis actual es una gran noche oscura, trae mucho dolor y trae mucho sufrimiento. En estos momentos hay muchas personas que están sufriendo en el mundo por ellas mismas, por la enfermedad y el fallecimiento de familiares y obviamente ante ello nuestro corazón se abre de par en par y se expande en compasión y en amor hacia tanta gente que está sintiendo el daño y que está sintiendo el dolor provocado por esta situación. Pero no obstante eso no debe nublarnos el discernimiento. Y el discernimiento es que a nivel personal, si aparecen noches oscuras, lo hacen para que crezcamos, para que evolucionemos en conciencia. Y lo mismo ocurre a nivel colectivo. Cuando colectivamente se vive una situación como esta, tampoco es por casualidad y está relacionada con el crecimiento, con la evolución en conciencia, en este caso no ya de una persona, que por supuesto en concreto de cada una, sino en general de toda la humanidad. Y también tú señalabas algo que quiero resaltar y subrayar. Estos acontecimientos distópicos siempre han existido a lo largo de la historia de la humanidad, siempre, siempre. Lo que ocurre es que de un tiempo a esta parte, desde luego si miramos los 20 años que llevamos del siglo XXI, es bastante evidente, de un tiempo a esta parte los acontecimientos distópicos se están reproduciendo, se están generando como en una especie de cadena, de una especie de concadenación donde uno sucede a otro de una manera muy rápida. Miramos a este siglo XXI y nos encontramos que, por ejemplo, hablando de pandemias, esta no es la primera pandemia que se vive. Ya tuvimos situaciones en donde ciertamente el número de enfermos y de fallecidos no fue el actual, pero donde ya hubo mucho alarmismo, donde ya hubo mucho miedo, donde ya hubo mucho pánico, donde ya hubo algunos que sacaron provecho y beneficio de las desgracias de la mayoría en beneficio de esa minoría. La gripe aviar, la gripe porcina, son pandemias que hemos vivido a lo largo de los últimos años. De la misma forma hemos vivido una crisis económica enormemente fuerte, la crisis bancaria del año 2008, que finalmente, como los estados se lanzaron a salvar a la banca, pues se convirtió en una crisis de los estados que desviaron los fondos públicos para salvar a la banca privada. Eso originó también mucho dolor, destrucción de mucho tejido empresarial, mucho desempleo, pérdida de derechos laborales, recortes salariales de los que no nos hemos recuperado, etcétera, etcétera. Y cuando contemplamos la realidad del planeta, la realidad del mundo, vemos cómo en los últimos años se ha acrecentado el daño que le estamos haciendo a la naturaleza en su conjunto, a través del famoso cambio climático con todo lo que supone, a otras formas de vida que hay en este planeta. El ser humano tiene en estos momentos a más de 100.000 millones de animales en auténticos campos de concentración que denominamos explotaciones ganaderas para sacrificarlos salvajemente y comernos posteriormente sus cadáveres bajo el pretexto de que tienen proteínas, cosa que muchos científicos han puesto en evidencia que una carne muerta, las proteínas se han disuelto prácticamente a las pocas horas del fallecimiento del animal y sin embargo ahí seguimos originando tanto daño a la naturaleza, originando tanto daño a la madre tierra, originando tanto daño a los propios seres humanos. Casi 900 millones de seres humanos viven en situación de hambruna, decenas de millones de seres humanos, las Naciones Unidas calcula que unos 12 millones aproximadamente de personas mueren por enfermedades absolutamente curables cada año. Nos hacemos mucho daño desde el punto de vista de los conflictos bélicos,
que ahora decimos, no hay guerras mundiales, ¿vale? No hay guerras mundiales, pero hay muchas guerras focalizadas. Las guerras que se vienen sucediendo en el Golfo Pérsico han costado ya 1 millón de vidas. Hay millones y millones de personas que están moviéndose por el planeta huyendo de la muerte, tanto del hambre como de la guerra. La última contabilidad de Naciones Unidas lo sitúa en 52 millones de personas. Las tecnologías, que son algo maravilloso per se, un logro de la evolución en conciencia de la humanidad, corremos el serio riesgo de que sean utilizadas en beneficio de unos pocos y no en beneficio de la mayoría, en términos de control, en términos de ruptura de la intimidad, en términos del avance de lo que ya se está denominando el Estado policial digital. Entonces, cuando vemos todo esto, Cristina, nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, qué tipo de mundo es el que hemos construido, qué tipo de humanidad en la que hemos generado entre todos. E insisto, entre todos, porque aquí todos tenemos, unos más y otros menos, pero todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Pues bien, todas estas reflexiones que acabo de sintetizar nos llevaron hace 2 años, en el verano del 2018, a un grupo de personas expertas en distintas materias a poner en marcha el proyecto al que tú has hecho mención, el proyecto de conciencia y sociedad distópica. Es un proyecto que arrancó exactamente en agosto del año 2018, que tuvo una primera fase de agosto del 18 a septiembre del 2019 de recopilación de datos, de recopilación de información, libros, textos, artículos, estadísticas. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de responder a una pregunta central. ¿Este mundo es una distopía? ¿La humanidad actual es una sociedad distópica? La distopía es todo lo contrario a la utopía. La utopía es una humanidad futura absolutamente ejemplar. La distopía es una humanidad futura absolutamente indeseable y alienada. ¿La distopía se ha instalado en la humanidad actual? Esa fue la pregunta que nos hicimos y durante 1 año estuvimos recopilando información al respecto. Esa información nos ha venido de más de 100 personas, todas ellas de enorme prestigio, que a través, como decía antes, de textos, de libros, de artículos, de entrevistas, hemos ido incorporando a la web del proyecto a la que tú has hecho mención. Y en septiembre del año 2019 dimos por cerrada la primera fase del proyecto para abrir la segunda. Dimos por cerrada la recogida de información y pasamos a la segunda. ¿La segunda en qué ha consistido? Pues en integrar toda esa información y verterlas en un libro, en un texto, que resume y sintetiza todo lo que en la web ya se encuentra sobre tecnología, sobre economía, sobre ecología, sobre política, sobre sociedad, sobre salud, sobre espiritualidad. Todo eso se integra y ha dado lugar a un libro que, fíjate las circunstancias, tenía una conclusión fundamental y un plazo también en el calendario. La conclusión fundamental, que efectivamente la humanidad es hoy una sociedad distópica. Eso significa que la distopía no es algo futuro, sino que ya está presente y que en ese presente está ya incidiendo e influyendo enormemente en el contexto de la humanidad. Esa fue la conclusión fundamental que se extiende en el libro a través de 430 páginas. Y en cuanto al plazo, fue curioso, Cristina, porque el plazo de entrega a la editorial era marzo del año 2020. Después de haber recopilado, sintetizado, integrado, el grupo de expertos, cada uno en su ámbito temático, tenían el compromiso de tener terminado su trabajo y que pudiéramos entregar todo el libro a la editorial como a modo de documento de trabajo en marzo del 2020. Y fue cuando estalló todo lo relacionado con el COVID. Habida cuenta del estado de alarma en España, la editorial no pudo sacar el libro, lo que ha servido para integrar en el libro un capítulo más, que tiene como título el COVID, el coronavirus COVID-19, estudio del caso. Ese es el título de ese último capítulo, porque hemos entendido que lo que está ocurriendo con esta pandemia es una especie de plasmación práctica de todo lo que se recoge en los otros capítulos del libro que hablan de tantas otras cosas. Y bueno, ya simplemente cuando posiblemente el 11 de mayo el estado de alarma decaiga en España, pues el libro verá la luz y ya será objeto de distribución.
Nuestro objetivo es que ese libro tenga la distribución mayor posible. También habrá información acerca del mismo por la web a la que tú ya has hecho referencia. Tenemos el compromiso de presentar las preconclusiones, las denominamos nosotros todavía, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra en noviembre de este año 2020, y abriremos con este libro una tercera fase del proyecto que debe terminar en el verano del 2021, porque con este libro, con su difusión, abriremos foros de debate, abriremos foros de reflexión, con la meta, con la finalidad de seguir recabando reflexiones, aportaciones que permitan que ya en el verano del 2021 podamos hacer las conclusiones definitivas del proyecto. Este es el esquema básico, este ha sido nuestro discurrir y en ello estamos. Y desde luego lo que estamos viviendo ahora, nosotros no somos adivinos en ninguno de los miembros de este proyecto, somos 11 personas en total, ninguno somos adivinos. Yo como director del mismo menos que ninguno. Ahora bien, no siendo adivinos, sí es cierto que preveíamos que algún hecho distópico de gran envergadura tenía que producirse, porque se estaban dando las circunstancias. Es como ir generando el caldo de cultivo para que algo que escapa de control, del control nuestro, no digo del control de los que tienen otro tipo de control sobre la humanidad, pero sí del control de los seres humanos normales y corrientes, iba a ocurrir. Y desde luego estamos absolutamente convencidos que después de esta pandemia lo que va a venir es una gran recesión económica, no tenemos ningún tipo de dudas. Vamos a repetir lo que sucedió con la crisis bancaria del 2008, pero posiblemente incrementado en cuanto a desempleo, destrucción de empresas, pérdida de derechos laborables, nuevos recortes sociales y salariales, es lo que vamos a vivir y no tenemos duda que vendrán nuevos hechos distópicos posteriores. Y todo esto, y termino con esta larga respuesta que estoy dando a tu pregunta, y termino diciendo que todo esto hay que vivirlo con esa confianza de que estas cosas están llegando a la humanidad para que nos demos cuenta y tomemos conciencia y para que no nos suceda como en ese experimento de laboratorio que se llama el experimento de la rana hervida, que consiste en que se introduce una ranita en un recipiente de agua y se pone a calentar. Y se va calentando poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Cuál es el resultado final? Que la ranita muere hervida. Debido a que el agua se ha ido calentando poco a poco, no se va dando cuenta, le entra un sopor y muere hervida. En cambio, cuando haciendo el experimento de otra manera, se le meten calentones repentinos al recipiente, entonces la rana se da cuenta, entonces la rana lo percibe y salta del recipiente. Estas noches oscuras, estos acontecimientos distópicos que estamos viviendo, se dirigen precisamente a que cada vez más personas salten o saltemos como esas ranitas del recipiente. Y eso significa vivir de una manera distinta. Simplemente vivir no con los parámetros que se han hecho dueños de este viejo mundo, sino con los parámetros que anhela nuestro corazón y que también están presentes en los atributos de nuestra alma. Muchas gracias. Pues me surge una pregunta, me gustaría que me dieras tu punto de vista en cuanto a... Estás hablando de que estos hechos distópicos lo causan, bueno, en general entre todos, ¿no? Nuestro egoísmo, que, bueno, por lo que entiendo, se concentran en aquellas personas que tienen poder, ¿no? En esa élite de la que hablas también en tu investigación, en ese núcleo. Al mismo tiempo, paralelamente, hablas de que tiene un sentido más allá, ¿no? Es decir, que es perfecto, que dentro de ese dolor, dentro de esa desigualdad, dentro de que eso está mostrando nuestra oscuridad como seres humanos, en concreto en una élite, pero que refleja lo que tenemos todos, de alguna forma, más allá de eso, todo está bien, ¿verdad? Según todo es una precipitación, o sea, todo provoca una precipitación para hacer estos calentones que dices y saltemos y empecemos a darnos cuenta que podemos estar fuera de ese cazo lleno de agua, ¿no? Y de alguna manera reivindicar esa realidad y vivirla, y salir a vivirla, ¿no? ¿Cómo lo explicarías? Es decir, yo creo que, bueno, mi punto de vista es que es compatible, pero sin embargo a la mente conceptual
que parece que es o una cosa o la otra, es decir, esto que está sucediendo es malo o es bueno, esto que está sucediendo lo causan los malos o es la bondad del universo o de Dios o la esencia divina que tenemos todos que estamos provocando esto. Muy interesante, muy profundo el tema que planteas. Voy a intentar abordarlo de una forma sencilla, pero que no pierda la profundidad de la propia pregunta. Ciertamente, el mundo actual, el sistema socioeconómico, con todo lo que conlleva, está en manos de unos pocos. Es lo que podemos denominar la élite. Una élite que se organiza en círculos, como si fueran los círculos que una piedra que cae en el agua, que abre círculos concéntricos. Esa élite está organizada en círculos y tiene una especie de núcleo duro, sería la parte inicial, ¿no?, de esa piedra que cae en el agua. Podríamos definirlo, para no entrar en unos detalles que nos llevarían por otros derroteros, pero podríamos definirlo como, ahora me explico, el 1% del 1% de los que poseen el patrimonio y la riqueza del planeta. ¿Qué es eso del 1% del 1%? Pues bien, desde el año 2015, debido precisamente a los efectos de la crisis financiera y bancaria del 2008, que arruinó a muchas empresas, provocó un empobrecimiento colectivo, pero también generó el enriquecimiento de unos pocos. Eso es otra de las realidades a modo de contraluz. Pues bien, en el 2015, por las estadísticas que dominamos, que manejamos los economistas, fue el primer año en donde el 1% de la población mundial llegó a tener más patrimonio y más riqueza que el 99% restante. Somos 7.800 millones de seres humanos en estos momentos, pues hay un 1% de esa cifra que tiene más patrimonio y riqueza que el 99% restante. Pero cuando se analiza ese 1%, podemos comprobar que dentro de él hay un 1% que a su vez acumula la mayor parte del patrimonio y de la riqueza. De hecho, son las personas que están detrás en los entramados accionariales de las 200 grandes corporaciones multinacionales, empresariales y financieras que tienen en sus manos prácticamente el 80% de la economía mundial. Cuando se indaga en ese entramado de intereses accionariales, nos vamos encontrando que las acciones de una empresa, parte de las acciones de una multinacional, forman parte de las acciones de la otra, que hay grupos accionariales que están entremezclados, y cuando vamos escarbando nos encontramos a no más de unas pocas decenas, la cifra puede ser llamativa, pero no son más de unas pocas decenas de personas, no me atrevo a dar un número concreto, pero no son más de unas pocas decenas de personas las que manejan este sistema. Yo los denomino los amos del mundo, pero no ya los amos del mundo, les llamo los amos provisionales del mundo, los amos provisionales, porque estoy absolutamente convencido de que el dominio, el control, la acumulación, la manipulación que llevan actualmente en el mundo no es sostenible. Ahora haré referencia a ello. Bien, por tanto, esa élite está ahí. Es una élite de la que nos hablan las estadísticas, los datos económicos, y es una élite que, sin entrar en teorías de conspiranoia, a mí las conspiraciones no me interesan, no quiero perder ni un gramo de energía en ningún tipo de teoría conspiranoica, simplemente sé que eso es así y sé que esos amos provisionales del mundo están actuando, que esos amos provisionales del mundo tienen, por ejemplo, enormes corporaciones que se dedican, entre otras muchas cosas, a realizar investigaciones secretas en laboratorios en todo lo que tiene que ver con la manipulación de genes, en todo lo que tiene que ver con la manipulación de bacterias y de virus, y no tengo ningún tipo de dudas de que esa es la causa de la pandemia actual, que no es natural, sino que es artificial. Es enormemente, enormemente grande, Cristina, el listado de expertos de altísimo prestigio que ya lo han puesto de manifiesto. Muy recientemente, Luc Montagnier, el Premio Nobel de Medicina en el año 2008, se ha sumado a esa lista. Y es un personaje muy importante porque él no consiguió el Nobel de Medicina por cualquier cosa, sino porque descubrió el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Es decir, es un experto mundial reconocidísimo en materia de virología.
y él ha sido uno de los muchos expertos que han informado que este virus no es natural. Y llama la atención, aunque sea salirme un poquito del contexto, ahora vuelvo al hilo de lo que tú has planteado, merece la atención recalcar que en los últimos días, por las redes de Internet, nos han ido llegando informaciones acerca de que otro experto, otro médico reconocido de prestigio japonés, también había dicho que este virus no es artificial. Sin embargo, esa noticia es falsa. Esa noticia es falsa. Y esa noticia se lanza y a los pocos días se pone de manifiesto por determinadas personas que es un bulo. Es decir, los mismos que la han sacado, los mismos que la han divulgado, y la gente lo va recibiendo en sus móviles y nos lo vamos pasando uno a otro sin comprobar, eso es otro problema que tenemos actualmente, sin comprobar la veracidad de lo que contribuimos a difundir. Eso se va extendiendo y al cabo de una semana esos mismos que lanzaron la información ponen de manifiesto que es una mentira. ¿Cuál es el objetivo de ello? Muy simple, que el otro enorme listado de expertos, como el Premio Nobel de Medicina que he citado del año 2008, que sí han afirmado contundentemente que el virus no es natural, ya la gente lo pone en entredicho porque como le ha llegado una información de alguien que es mentira, pues los otros también a lo mejor es mentira. Así funciona la élite, es un ejemplo maravilloso de cómo se mueve, de cómo articula el engaño, de cómo articula la mentira. Esa élite está ahí y esa élite origina daño, esa élite estuvo detrás de la crisis financiera del 2008, esa élite está detrás de muchos acontecimientos que ocurren en el planeta, son los que han convertido a las empresas farmacéuticas no en empresas que se interesen por la salud, sino que su negocio es la enfermedad, son los que han hecho que estas corporaciones estén al margen de la vida en el planeta y que no tengan ningún tipo de problema en dañar ciertamente al conjunto de la naturaleza y a la madre tierra. Estas corporaciones y estas personas no tienen ningún tipo de criterio social, el criterio social no existe para ellos, porque los seres humanos para ellos somos ni más ni menos que una especie de rebaño alienado, atontado, al que no tienen ningún respeto y para ello todos los criterios son de ganancia, de especulación, de ganar lo más posible en el menor tiempo posible. Pues bien, cuando esto lo vamos sabiendo, en lugar de quedar atrapados en esta realidad, debemos elevar la mirada. Y elevar la mirada significa dirigirla en el sentido que tú apuntabas. Bien, ¿esto es bueno o es malo? Todo tiene su sentido y si todo tiene su sentido, ¿esto qué pinta? Y eso significa que esta élite está actuando bien, aunque nosotros consideremos que está actuando mal, porque nos está posibilitando una serie de experiencias que nos están, por su terremoto, nos están ayudando a despertar. Bien, para responder a esta cuestión que es muy importante. La vida es una. Nosotros, aquí encarnados, practicamos mucho la dualidad, pero la vida es una. Los orientales lo llaman el Tao, el sentido de la vida. De hecho, el término Tao significa etimológicamente sentido. La vida tiene un sentido. Si tuviéramos tiempo, entraríamos en profundidad en el Tao. El Tao nos dice que todo tiene un origen, en lo que no tiene origen. Aquello que no tiene origen origina todo lo originado. Y en todo lo originado está presente, inmanente y subyacente, lo que no tiene origen. Y eso implica un movimiento, eso implica un sentido, eso implica un fluir de la vida. Y ese fluir de la vida es el Tao. Ahora bien, en ese fluir de la vida están presentes dos tendencias. La tendencia que directamente favorece el sentido de la vida y la tendencia que se opone al sentido de la vida, pero curiosamente al oponerse al sentido de la vida también retroalimenta el propio factor de impulso del sentido de la vida. Esto lo podemos contemplar en nuestra vida propia, que es la mejor forma de entenderlo. En nuestra vida propia, en tu corazón, en el mío, en tu quehacer, en el mío y en el corazón y en el quehacer de muchas personas que vean esta grabación, hay un sentimiento utópico de sacar lo mejor de nosotros mismos, de ser mejores personas, de tender la mano a los demás, de estar en mayor armonía con la naturaleza. Yo eso lo llamo el sentir utópico y estamos alineados con el sentido de la vida.
Pero ojo, en nuestra vida también ocurren noches oscuras, como antes decíamos. Y una noche oscura es como ir en contra de ese sentido y origina daño, no origina armonía, origina dolor. Pero sin embargo, como antes decíamos, ayuda al propio impulso. Eso ocurre a nivel individual, eso ocurre a nivel de humanidad y eso ocurre a escala de todo el universo. Y eso a su vez en un contexto de ciclos. Los ciclos son muy importantes. Cuando los antiguos maestros, los antiguos sabios y sabias, hablaron de que esta humanidad tendría un final y surgiría una nueva humanidad, nosotros lo llamamos a eso profecías. Por ejemplo, acudimos a Jesús de Nazaret y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, le preguntan los discípulos, Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Y Jesús dice, no habrá un final de los tiempos, no será el final del mundo, sino el final de esta generación, el final de esta generación. Y él habla de una generación humana, porque él tenía la sabiduría de que esta humanidad no es la primera, que hubo una humanidad atlante, que hubo una humanidad lemuriana, etc. Y esta humanidad es una generación del discurrir de humanidades. Y él habla de que esta humanidad tendrá un final, no la humanidad que seguirá viva para dar paso a una nueva humanidad, sino esta generación. Y habla muy claramente de cómo serán esos tiempos finales. Y podríamos decir que son profetas. No son profetas. Lo que le ocurre a estos seres insignes es que tienen el conocimiento, la sabiduría, de cómo funcionan los ciclos y de cómo evoluciona la consciencia. Las dos cosas. Cómo funcionan los ciclos y cómo evoluciona la consciencia. Sobre la evolución de la conciencia ya nos hemos detenido. Lo utópico y lo distópico. Lo que parece blanco y lo que parece negro. Lo que a nuestra mente conceptual le gusta y lo que no le gusta contribuye a la evolución de la consciencia. Y sobre los ciclos, lo que ocurre en el comportamiento de las células nos lo aclara muy bien. Fíjate, cuando una célula le corresponde ya dar lugar a otra célula, vamos a hablar de una célula, entre comillas, vieja, que ha cumplido su función y tiene que dar paso a una nueva célula, que surja una nueva célula. Y efectivamente surge una nueva célula y los que entienden de estas cosas dicen que surgen o por mitosis o por yemación. Y ¡plá! Surge la nueva célula. Pero ¿cuándo surge la nueva célula? El hecho de que de una célula vieja salga una célula nueva es irreversible, es ineludible, tiene que producirse. Esos son los ciclos. Pero cuando surge la nueva, no surge por casualidad. Tiene que darse lo siguiente. Primero, que dentro de la célula vieja va a haber unas fuerzas que tienden al conservadurismo, que tienden al anquilosamiento. Es decir, curiosamente, dentro de la célula vieja hay unos componentes que no tienden per se a crear lo nuevo, sino al contrario, que lo que hacen es como retener el proceso evolutivo. Y en paralelo hay unas fuerzas creativas que son las que cuando adquieren la suficiente potencia, ¡plaf!, dan lugar a la nueva célula. Y ambos componentes, las fuerzas que tienden a anquilosar y las fuerzas que tienden a crear, tienen que darse a la vez. Y la yemación o la mitosis tiene lugar cuando las fuerzas creativas tienen el peso suficiente, tienen la fuerza creadora suficiente. A partir de ahí, ¿qué es lo que vemos actualmente en la humanidad? Vemos esas dos fuerzas. Vemos que hay una élite que tiende a anquilosar, a seguir en sus privilegios, a seguir con su acumulación, a seguir con su poder. Vemos que hay seres humanos que, sabiéndolo o sin saberlo, están también en ese anquilosamiento, porque han hecho suyos los paradigmas, las pautas, los hábitos de vida impuestos por esa élite. El egoísmo, el egocentrismo, el egotismo, el narcisismo, el materialismo, el mercantilismo, el economicismo, la distracción alienante, el entretenimiento lelo, el ensimismamiento, la deshumanización, la desnaturalización, el daño a las otras formas de vida y a la madre tierra, lo han hecho suyo, lo llevan en su vida. Insisto, consciente o inconscientemente, lo han hecho suyo. Y entonces participan de esas fuerzas anquilosadoras, de esas fuerzas
que no tienden a construir, sino que diríamos que son destructivas. Y en paralelo hay otros seres humanos que, al menos, a lo mejor no el 100% de cada día, pero en una parte importante de su vida ya están poniendo su grano de arena a esas fuerzas constructivas, para que cuando haya una masa constructiva y de potencia suficiente, podamos dar el paso. Cuando esto se contempla así, podemos percibir que ya no solamente en nuestra vida personal, ya no solamente en la humanidad, sino que en el contexto de toda la existencia y en el contexto de todo el universo, este es el modelo que sigue el desarrollo de la vida. Evolución de la consciencia con base a ciclos, ciclos en los que se integran y en los que tienen un papel tanto las fuerzas distópicas y destructivas y anquilosadoras como las fuerzas utópicas, constructivas y creadoras, y ahí hay una especie de retroalimentación y las fuerzas creativas, aunque las anquilosadoras tiran para el otro lado, también ese anquilosamiento, esa distopía le sirve como factor de impulso para tomar conciencia y dar un paso. Cuando vemos todo esto, la perspectiva es muy distinta. Ya no es una perspectiva de dualidad, es una perspectiva de unicidad. Y por último, y concluyo, todo lo que acabo de compartir, bajo ningún concepto justifica al que origina daño a otras formas de vida. Que tengamos el entendimiento de cómo funciona el plan de vida, que tengamos el entendimiento y el discernimiento de todo lo que acabo de compartir, no justifica a los que originan daño. Los que originan daño están haciéndose daño, están haciendo daño a los demás, pero sobre todo se están haciendo daño a ellos mismos. Están haciendo daño a lo más sagrado que tenemos, que es a nuestra esencia divina, y en particular al alma individual con la que vamos encarnando de vida en vida. Porque ese alma individual tiene que ir creciendo en autoconsciencia. Antes hablábamos de Jesús de Nazaret en el capítulo 24 de Mateos. En el capítulo 25 Jesús habla de una lámpara de aceite, que es el símil que él usa para hablar del alma humana. Y nos dice que esa lámpara de aceite tenemos que irla llenando. La vamos llenando de vida en vida, de vida en vida. Con lo que sembramos en cada vida, lo recogemos como cosecha al desencarnar. En función de lo que hayamos sembrado, de la calidad de lo que hayamos sembrado, podemos extraer más o menos aceite, lo echamos a la lámpara, el nuevo nivel de autoconsciencia del alma, y con ese nuevo nivel volvemos a encarnar. Y esas personas, todo ese conglomerado que está en la denominada élite, pues aunque parezcan muy poderosos, la verdad es que están arruinando sus almas. Están enriqueciéndose mucho desde el punto de vista material, pero se están empobreciendo tremendamente desde el punto de vista espiritual, porque lo que hacen no tiene justificación. En el libre albedrío no tiene justificación. Ellos tienen derecho a elegirlo, pero se están haciendo daño a ellos mismos. Y ese daño que están originando a la humanidad tampoco tiene justificación, lógicamente. La compasión se nos mueve ante tanto dolor, ante tanto sufrimiento, y lo que yo acabo de exponer, y ya me callo, lo que acabo de exponer, que puede parecer muy frío, lo hago desde un enorme amor, desde un corazón abierto y desde una tremenda compasión por tantas personas que lo han pasado y lo siguen pasando tan mal, con tanto dolor y con tanto sufrimiento originado por esa élite. Que el libre albedrío está en su derecho de hacer lo que hace, que el plan de vida es tan tremendamente potente y maravilloso que todo tiene su sitio, pero eso no justifica ese dolor y eso no justifica ese sufrimiento. Yo quería preguntarte, pero me has contestado ya, quería preguntarte cómo mirar esto tan tremendo que hablas y no sucumbir al miedo, y no sucumbir al enfado, a la rabia, al juicio, ¿no?, de esa élite. Bueno, y lo has estado contestando a lo largo de toda tu argumentación cuando comentas que es un impulso necesario también y que tiene un plan mucho más enorme, la vida y la evolución. Entonces, todo tiene su cabida, aunque de manera separada no está justificado o no es algo que elegimos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista que tú hablas también de, bueno, lo has venido a decir ahora y en otras charlas lo mencionas así, la semilla de la nueva humanidad, ¿no? Es decir, a través de todo esto y a través de la toma de conciencia y a través de la decisión deliberada que vamos tomando poco a poco
individualmente que queremos ponernos en el lado de eso nuevo que emerge, cómo hacerlo bien, cómo aportar lo máximo o cómo desde dentro, ¿no? O sea, cómo integrar todo esto y compartirlo. Hablas siempre del ojo del huracán, que tal y como lo entiendo yo, te refieres a mirarlo de frente, a ver la dureza sin huir o sin justificarlo, sin autoengaños, sin adormecernos con los entretenimientos, verlo de frente y mirar el dolor, pero ver más allá de él también. Es decir, bueno, pues ver más allá del miedo y ver más allá del juicio, de la lucha. Para una persona, no sé, una persona de a pie, que de alguna forma tiene una inquietud, que de alguna forma esto le mueve, que de alguna forma ya tenía esa inquietud a nivel individual, personal, y esto global también le mueve con más fuerza, le ha despertado esa necesidad o ese deseo o ese llamado de querer hacer brillar esa luz, de querer llenar nuestra lámpara de aceite. Una persona que quiera hacer eso, ¿alguna sugerencia? Muy bien. Efectivamente, yo también uso el símil del huracán al que tú te has referido. Todos estos acontecimientos distópicos que se vienen concadenando forman un huracán. Me gusta decir que es un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Es decir, su intensidad no solo es que vaya creciendo, sino que va creciendo cada vez con más velocidad. En ese huracán de magnitud aceleradamente creciente se insertan los acontecimientos distópicos y la razón de ser de los acontecimientos distópicos que hemos compartido. Después volveremos a ese huracán de magnitud aceleradamente creciente. También creo que para responder adecuadamente a lo que me has planteado, quiero utilizar otro símil. Además del huracán, quiero utilizar otro símil. Hemos hablado de que lo utópico juega su papel en la evolución en conciencia de cada uno y de la humanidad. Y que las noches oscuras, lo distópico, también juegan su papel en la evolución en conciencia de cada uno y de la humanidad. Pues bien, el símil que propongo es un tren de alta velocidad, si me permites. ¿Cómo avanza un tren? Sobre dos raíles, ¿verdad? Sobre dos raíles. Como le falte un raíl, descarrilaría, no avanzaría. Esos dos raíles sobre los que avanza ese tren es la evolución en conciencia. Y en lo que ahora nos interesa, la evolución en conciencia de cada persona y muy especialmente la evolución en conciencia de la humanidad, que avanza como un tren sobre dos raíles, el raíl de la utopía y el raíl de la distopía. Hemos expresado cómo se interrelaciona y me parece importante tener estos dos símiles, el huracán de magnitud aceleradamente creciente y el tren de la evolución de la conciencia, el tren de la conciencia que evoluciona, que avanza sobre el raíl de la distopía y sobre el raíl de la utopía. Hecho esto, podemos dar un paso más. El mundo en el que estamos es un mundo que está agotado en sí mismo. Antes hablábamos de las células que ya se agotan, que tienen que dar lugar a una nueva célula. Yo creo que no hace falta ser un observador muy especial como para percibir que miremos a donde miremos y al ámbito al que miremos, este mundo da la sensación de estar anquilosado y de estar agotado. Yo utilizaría un símil más gráfico. Es como tener un traje de hombre o de mujer, como tener un traje que se ha quedado pequeño. Ya no cabemos en él y estamos como asfixiándonos dentro de ese traje que ya no nos cabe. Porque efectivamente, a lo largo de los miles de años de esta humanidad ha ido evolucionando en conciencia. Y el traje de esta humanidad ya no nos vale. Ha tenido su sentido. Ha tenido su sentido, solamente pongo un botón de muestra, la identificación con el pequeño yo. Ha tenido su sentido. Porque el yo es un logro de la evolución. Pero hay un momento determinado que ese yo, que es un logro de la evolución, se convierte en un obstáculo para la evolución.
hay un momento en que tenemos que dar un salto, en que tenemos que tener, como decía Willy Jigger, recientemente fallecido, tenemos que tener una mirada transpersonal, ir más allá de nuestra pequeña realidad de mi yo físico, emocional y mental y ver la vida de otra manera. El yo es un éxito de la evolución, pero hay un momento determinado que se convierte en un factor de anquilosamiento porque nuestra conciencia tiene que seguir avanzando. El traje se nos ha quedado pequeño y esa estrechez, ese mundo, esa humanidad agotada, la podemos percibir con toda claridad. Pues bien, ya que estamos de símil a ese traje estrecho, a esa humanidad que ya se ve agotada, yo lo llamaría una casa en ruinas. Creo que hay por ahí una película, ¿no?, que tiene como título Esta casa es una ruina. Creo que se titula así, ¿no? Pues nosotros, mirando esta humanidad, este mundo, podríamos decir que esta casa es una ruina. Y el darnos cuenta de que esta casa es una ruina debería también llevarnos a percibir que es una ruina desde sus cimientos. Es decir, los cimientos egoicos, egocéntricos, en los que se ha forjado esta sociedad, esta política, esta economía, etcétera, etcétera, esos cimientos de esta casa que es una ruina son los que están realmente destrozándose, se están rompiendo, son los que ya en ese traje están conmoviéndose y están viniéndose abajo. Esta casa es una ruina y es una ruina desde sus cimientos. Y tú preguntabas algo enormemente importante. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aportamos lo mejor de nosotros mismos? ¿Cómo podemos contribuir a esas fuerzas creativas que den lugar al nuevo ciclo y que ese ciclo, entre comillas, llegue lo antes posible porque así habría menos dolor y menos sufrimiento? Pues bien, lo primero, con relación a la respuesta a esa pregunta, es darnos cuenta de que esta casa es una ruina desde sus cimientos y que, por tanto, ojo con lo que hacemos con nuestras fuerzas, con nuestras energías. ¿Las usamos para intentar reformar la casa? ¿Las usamos para intentar rehabilitar la casa? Esta casa es una ruina, se está cayendo ya irreversiblemente, se hunde desde sus cimientos. ¿Tiene sentido que nos pongamos a reformar tabiques? ¿Tiene sentido que hagamos una obra de rehabilitación del tejado? ¿Tiene sentido que hagamos una reforma del cuarto de baño? ¿Que mejoremos la cocina? Yo creo que obviamente, nos daremos cuenta que rehabilitar o reformar una casa que es una ruina desde sus cimientos y que se está cayendo es una pérdida de energía. Dicho en términos coloquiales, todo el dinero que eches a esa casa lo vas a perder, porque esa cocina nueva o ese tejado rehabilitado se va a hundir porque esta casa se está cayendo desde sus cimientos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, Cristina, que nuestra fuerza, nuestras energías, nuestra atención, nuestro enfoque vaya dirigido a construir una casa nueva, no a rehabilitar, no a reformar la que se está cayendo. Y lo digo esto desde el corazón, sin querer convencer a nadie de nada, pero lo digo desde el corazón porque percibo que todavía hay mucha gente que está atenta, que está pendiente, que está intentando reformar o rehabilitar la casa que se cae. Por favor, no, por favor, no. Hay una imagen preciosa en la Biblia donde con las ciudades estas, que eran muy distópicas, de Sodoma y de Gomorra, hay una serie de familias que deciden irse de ellas para generar una nueva humanidad, un nuevo horizonte de vida. Una de esas familias que abandonan Sodoma y Gomorra en dirección a ese nuevo horizonte vital es la familia de Lot. Y hay una narración preciosa en la Biblia, porque cuando van subiendo por una ladera y Sodoma y Gomorra están aquí abajo, Lot le dice a la familia: no miréis para atrás, miramos hacia adelante, que toda nuestra atención, que toda nuestra energía esté en crear lo nuevo, no miremos para atrás. Pero la mujer de Lot no logra evitarlo y mira para atrás. ¿Y qué le sucede a la mujer de Lot? Pues que se convierte en una estatua de sal. Yo creo que esta es una imagen gráfica muy bonita para entender lo que nos sucede en consciencia cuando nos empeñamos en reformar, rehabilitar lo viejo. Es el momento de crear lo nuevo. Y es el momento de, creando lo nuevo, ser yo mismo, tú misma, nosotros mismos, la semilla de la nueva humanidad. Y sembrar entre todos las semillas necesarias para que surja esa nueva humanidad. Última cuestión.
¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo llevo a cabo esa semilla? Pues esto es extremadamente sencillo, enormemente simple, tan simple, tan simple, tan simple, que se nos hace muy difícil. Porque de lo que se trata es de vivir ahora ya, en coherencia con eso que tú quieres que sea la nueva humanidad. Mira qué sencillo, es así de simple. Vamos a ser semilla de lo nuevo, y para ser semilla de lo nuevo, esa semilla tiene ya que comportarse como lo nuevo. Si no, lo nuevo no saldrá de esta semilla. Es decir, tú y yo, y los seres humanos, estamos llamados en este momento a que cada instante de nuestra vida sea un ejemplo de coherencia y de consistencia sobre lo que esa humanidad debe ser. Eso significa que en nuestra forma de relacionarnos con los demás, en nuestra relación con el mundo económico, en nuestra relación desde el punto de vista de la naturaleza, en nuestra alimentación, en nuestro consumo, en el mayor o menor equilibrio de nuestro mundo emocional, etcétera, 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 seamos ya una plasmación concreta, micro, porque es en mi vida, pero que ahí haya ya una plasmación concreta de esa nueva humanidad. En el blog que gestiono, El cielo en la tierra, poniéndolo en cualquier buscador se accede sin ningún problema a él, es lo primero que aparece con la denominación. Lo has puesto tú, ¿verdad, Cristina? Estupendo. Pues en el cielo en la tierra, tal como se ve la pantalla, mirando la pantalla a la izquierda está el número de visitas, que está en unos 7 millones, y debajo se hace referencia a un documento que se puede descargar en PDF, también se puede leer en el blog y se puede escuchar en audio, pero se puede descargar en PDF, que se llama La disidencia consciente. Disidencia consciente. En disidencia consciente hay un último epígrafe, que es el que aconsejo leer, modestamente aconsejo leer, al hilo de lo que estamos comentando. Porque en ese epígrafe se recogen 20 prácticas, 20 botones de muestra de lo que estamos comentando. ¿Cómo quiero ser semilla de la nueva humanidad? Pues viviendo en coherencia con lo que esa nueva humanidad va a ser. ¿Y eso cómo se materializa en ese texto? Lo digo porque así no tengo que entrar en detalles que nos llevaría a estar hablando aquí durante más de una hora al respecto. Ahí están desglosadas 20 prácticas, hay más desde luego, pero creo que con esos 20 botones de muestra ya se tiene una idea exacta de por dónde van los tiros. Será de esa manera, será así en nuestra vida cotidiana, en el aquí y ahora, no mañana, no cuando pase esto, no cuando pase aquello, no, esto es un compromiso con uno mismo de uno mismo. Es un compromiso de autenticidad, es un compromiso de impecabilidad, es un compromiso de ejemplaridad para llevarlo a cabo en el aquí y ahora. Será así además como nos pongamos en el centro del huracán, porque como tú decías, de este huracán no se huye, nos quedamos en él, lo vivimos absolutamente, pero posicionándonos en su centro, porque en el centro de un tifón no hay viento, la temperatura es cálida y los cielos están despejados. Con esta práctica cotidiana de vida nos ponemos en el centro del huracán. Es así como nos situamos en el centro del huracán. Es así como sacamos lo mejor de nosotros mismos, ponemos eso mejor de nosotros mismos a nuestro propio servicio y lo ponemos también al servicio de los demás. Esto no son teorías, esto no son declaraciones de intenciones, esto no son ya lo haré mañana, no. Lo que los momentos actuales exigen es un compromiso potentísimo con cada uno para sacar lo mejor de nosotros mismos en nuestro día a día, con nuestras obras, nuestros comportamientos, nuestras conductas, nuestras palabras, nuestras emociones, nuestros pensamientos y desde luego poniéndose el énfasis en nuestras obras, porque como han dicho los maestros, por sus obras los conoceréis. ¿Cómo no distraerse? ¿Se te ocurre algún modo? Es decir, está el compromiso, está la comprensión de que es necesario, están estos acontecimientos distópicos meneándonos para que no se nos olvide, está todo eso. Yo observo en mí y en otras personas cómo rápidamente la atención va a algo externo a mí que lo hace mal y cómo me distraigo, ¿no? Cómo me distraigo de revisar, pues quizá por el miedo al juicio, al propio juicio, por la incomodidad que genera, pero muchas veces nos distraemos y olvidamos
que eso que estamos condenando o que estamos temiendo fuera de nosotros lo estamos alimentando, lo estamos provocando, lo estamos generando, lo estamos... me parece que te he escuchado en alguna ocasión, pues hacer, o ahora lo has dicho también, cómo consumimos de manera injusta, cómo con nuestro consumo, con nuestros hábitos estamos generando pues la explotación de otros seres, y esto está en nuestro día a día, y pareciera, pues por cómo nos lo monta el sistema tan separadito, o sea, cómo parece que está tan alejado de todo el proceso, que al final es una explotación de la que yo formo parte, se nos olvida, ¿no? ¿Cómo recordarlo? Bien, lo primero, al hilo directo de lo que acabas de compartir, y es muy importante, en esa práctica cotidiana de la que estamos hablando, las carencias que podamos percibir en nuestra vida, las fallas que podamos percibir en nuestra vida con relación a esa humanidad que queremos ser, esa semilla que tenemos que poner y esa falta de coherencia todavía entre cosas que hay en nuestra vida y la cualidad de esa semilla, cuando detectamos esas contradicciones, lo primero es no culpabilizarnos ni cargarnos para nada. Esto es fundamental. Nos observamos, nos damos cuenta de cómo somos y lo aceptamos con un impulso interior para, entre comillas, ir practicando cada vez más esa nueva vida en nuestro día a día. Pero cuando percibamos que nos distraemos, nos salimos, descarrilamos, por decirlo de alguna manera, no flagelarnos, no ningunearnos, no menospreciarnos, no el decir, pues yo para esto no sirvo, hay que ver las cosas que me pasan. No, acéptalo, acéptalo. En psicología se habla mucho de los hábitos. Los hábitos son muy importantes, no nos damos cuenta que poco a poco en nuestra vida se van instalando hábitos. Y hay hábitos del viejo mundo que están instalados en nuestra vida. Y esos hábitos se transforman a unos nuevos hábitos con la conciencia, pero no de la noche a la mañana, no de un día para otro. Los maestros antiguos, como me estoy acordando ahora de Dogen, en el siglo XIII en Japón, hablaban de la nariz vertical. Practica la nariz vertical. La nariz vertical es el aquí ahora. Estate en el aquí ahora, obsérvate, date cuenta de cómo es tu vida, de cómo eres tú, de cuáles son tus emociones, tus pensamientos, tus acciones. Date cuenta y acéptalo. Y la práctica de la nariz vertical, que es observación, darse cuenta y aceptación, hace que, aunque te parezca increíble, esos viejos hábitos vayan desapareciendo y los nuevos vayan surgiendo. La manía que tenemos de estar siempre como enfadados, siempre como malhumorados, date cuenta de que te enfadas con un enfadado. Aparece un enfadado en tu vida y ya te has enfadado tú. Menuda idiotez, ¿verdad? ¿Qué esperas? ¿Que un enfadado te diga cosas bonitas? Un enfadado no te va a decir cosas bonitas porque está enfadado. Y lo absurdo es que tú te enfades por su enfado. Pues bien, esto es algo absolutamente obvio. Lo apuntamos. Bueno, pues nos volveremos a enfadar con un enfadado. No pasa nada. Te observas, te das cuenta y lo aceptas. Y será así como cada vez te vayas enfadando menos y cuando te enfade el enfado durará menos. Es decir, por tanto, esto es una práctica donde el culpabilizarnos, el cargarnos, el flagelarnos, no sirve absolutamente para nada. Yo creo que deberíamos, buscando un símil, poner una sonrisa. Otra vez, otra vez. Otra vez, en lugar de darme cuenta de que necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco, otra vez me ha venido ahí algo, una inercia de que necesito mucho y lo mucho que necesito lo necesito mucho. Te das cuenta, lo observas, lo aceptas y dices, no, venga, vuelvo otra vez al sendero de la conciencia, pero con una sonrisa, no flagelándote. Vuelves a ver que tu pequeño yo aparece en escena nuevamente y dice que las cosas tienen que ser, esto es maravilloso, las cosas que tiene nuestro pequeño yo, que tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Dios mío, por favor, la vida tiene un sentido, la vida tiene un discurrir, la vida tiene un fluir, las estaciones del año, hay invierno, primavera, verano, otoño, todo tiene una evolución y las cosas no son cuando tú quieres. Te das cuenta
lo acepta la tontería en la que acabas de caer y vuelves otra vez al carril de la conciencia, pero con una sonrisa, no flagelándote bajo ningún concepto, porque la flagelación es una especie también de resistencia, y ya sabemos que la resistencia lo que provoca es persistencia. Por tanto, de lo que se trata es de ir transformando los hábitos de vida con una dinámica cotidiana y con mucha confianza, porque manteniéndose en el camino de la conciencia, aunque te salgas, vuelves otra vez a él. De esa manera, los hábitos se irán transformando y será así, de una forma simple, de una forma natural, como esa nueva vida, esa nueva humanidad y esa semilla se irá instalando en nuestra vida, Cristina. Es muy común, bueno, coincido totalmente con lo que dices. Sin embargo, es común cuando caemos a menudo en flagelarnos, ¿no? En pensar desde la mente la que las cosas son blancas o negras, caemos en pensar como si fuéramos bondadosos con nosotros en nuestro error, estuviéramos alimentando ese error y pensamos que hay que, bueno, lo encuentro muy, muy común y es muy fino y es muy sutil. Como lo he hecho mal, pareciera que me estoy esforzando más, que voy a avanzar más si me castigo, si me culpo, si sufro. Y es precisamente, bueno, como dices, esto genera resistencia, porque al final la bondad tiene que empezar hacia ti mismo. Esa bondad no tiene sentido. Quiero ser bueno, sé bueno contigo. Te estás azotando, no tiene ningún sentido. Y sin embargo, es muy fino, es muy sutil y ahí nos perdemos a menudo, ¿no? Entonces, me parece una manera de explicarlo muy sencillo y muy gráfico, el sonríete. Sonríete, otra vez la has vuelto a hacer, otra vez la has vuelto a hacer. Y desde esa ternura es como de forma natural se va precipitando esa consciencia que solo puede tener lugar en terreno amable, digamos. Si hay esa lucha, nos defendemos, nos justificamos, nos creemos nuestra película y no estamos ampliando esa conciencia, esa toma de conciencia. Efectivamente. Y estar atento a uno mismo, el estar atento a uno mismo. Los sabios de la Grecia clásica decían, conócete a ti mismo. Y al conocerte a ti mismo, conocerás al universo y conocerás a Dios. Los cristianos en la Biblia, el libro del Deuteronomio, que también está en la cultura judaica, attendi tibi, en la traducción al latín, estate atento a ti mismo, attendi tibi. Esa atención a uno mismo no tiene que ser obsesiva. No hay que estar todo el día pendiente de uno mismo. Hay que tener un equilibrio entre lo interior y lo exterior, la introspección y la acción. Todo tiene su sitio, todo tiene su sitio. Recuerdo un maestro que decía, le decían, es que tú eres muy espiritual. Y él decía, ¿muy espiritual? No, hay que ser espiritual y mundano, mundano y espiritual. Entendiendo el término mundano no en el sentido peyorativo, sino que estamos en este mundo. Si no, ¿para qué estamos aquí? Nuestra dimensión espiritual ha bajado a este plano, está en este plano. Y hay que saber conjugar el cielo y la tierra. De hecho, esta semilla que tenemos ahora que sembrar es poner el cielo en la tierra, es traer el cielo a la tierra. Pero es el cielo en la tierra, no el cielo. Tampoco la tierra, sino el cielo. Sí, esas son las dos tendencias raras que tenemos, ¿no? La tendencia a muy en la tierra o me voy para el cielo. No, vamos a ver, el equilibrio. No somos de este mundo. Nuestro ser verdadero, divino, infinito y eterno, no es de este mundo. Pero estamos en este plano y no estamos por casualidad. Estamos en esa dinámica de vida. Hay un porqué y un para qué en el que estemos encarnados en este plano a través de una cadena de vidas o de encarnaciones. Y estamos en este plano. Y este plano se convierte en el propio gimnasio. La vida es el gimnasio para la evolución de la conciencia. Y cuando todo esto lo vamos percibiendo, las cosas van cambiando. Van cambiando porque, te pongo otro ejemplo, hay miles, ¿no? Hay miles. La manía que tenemos también en que la felicidad nos venga de algo de fuera. En poseer, por ejemplo, algo, un coche, una casa, una persona, en poseerla. Eso, ahí creemos que está la clave de la felicidad.
nos iremos dando cuenta en nuestro camino en la conciencia de que la felicidad es interior. Es esa gracia de la que habla el cristianismo, es ese chanti, la paz interior del que hablan los hinduistas, es ese ananda, ese estado de bienaventuranza del que hablan los budistas, que es nuestro ser, ese es nuestro ser. Ahí está la felicidad verdadera, que no depende de las circunstancias, que no depende de que las cosas vayan bien o vayan mal. Esa felicidad encausada es nuestro estado natural. Y el cielo en la tierra no consiste en que tú busques la felicidad afuera, en los objetos de fuera, sino que es al revés, que la felicidad que hay en ti, tú la proyectes hacia afuera. Eso conlleva darle por completo la vuelta al calcetín. Y efectivamente hay que darle la vuelta al calcetín, porque hay que morir a una forma de vida que ha estado basado en el pequeño yo efímero y perecedero con todo lo que ello conlleva, que ha tenido su sentido en la evolución de la humanidad, pero que ya no lo tiene. Y hay que morir a esa forma de vida y nacer a otra forma de vida. Ese es el nacer de nuevo del que hablaba Jesús de Nazaret en su diálogo con Nicodemo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, cuando le dice a Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo, hay que resucitar en vida. Ese es el mensaje central, por ejemplo, de Cristo Jesús. No resucitar cuando te mueres, que eso lo vamos a hacer todos. Incluso el que considere que no, que después de la muerte no hay vida, se llevará una sorpresa, porque claro que hay vida después del fallecimiento físico. Y seguir vivo cuando nuestro cuerpo fallece, eso no tiene mérito. A lo que nos llamó Cristo Jesús como otras grandes figuras, es a resucitar en vida. Y resucitar en vida significa convertirte en semilla de la nueva humanidad, dejando de vivir de una manera vieja y empezando a vivir de una manera nueva, coherente, con esa semilla, con las cualidades que esa semilla debe tener. Cuando todo esto se interioriza, las cosas son mucho más sencillas de lo que inicialmente podíamos pensar. E insisto, esto es un camino, no tenemos que tener prisas. Yo diría que sin prisas, pero sin pausa, claro, sin prisas, pero sin pausa. Esto no es algo que haga una vez a la semana, una vez al mes. Esto tiene que irte impregnando en tu día a día, que tu día a día esté cada vez más enfocado a esa conciencia, a esa observación, a esa nueva forma de relacionarnos con el mundo y de relacionarnos con los demás. Y de esa manera vamos avanzando en esa dinámica que cuantos más seamos y antes, pues menos distopías serán necesarias, porque cada distopía es un nuevo calentón para que más ranas salten. Y claro, si ya conseguimos que hayan saltado muchas ranas y en la vieja célula ya hay fuerzas creativas suficientes para generar la nueva, pues ya se acabaron las distopías. A ver si logramos entre todos que ya no sean necesarias muchas más distopías. Y aquí es donde, ya para terminar, Emilio, aquí es donde comentabas en alguna otra ocasión esta especie de alegría que, bueno, pues como que la cogemos con pinzas, porque es cierto que es un momento doloroso, y desde el respeto a ese dolor es esa alegría de vislumbrar esa precipitación para aquellas personas que lo venimos anhelando de alguna forma, que venimos anhelando que la casa vieja caiga por fin, ¿no? O empezar a construir algo que ya es posible. Entonces, ahí es donde entra en juego ese compartir también, que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Ahora mismo, es decir, acompañarnos, compartir, y desde esa armonía que conseguimos o que vamos fraguando, la vamos repartiendo a través de compartir, a través de descubrirlo, ¿no? Juntos. Hay personas dentro de las limitaciones que tenemos actualmente de compartir, pero bueno, las tecnologías, que como decía antes, son un fruto de la evolución en conciencia de la humanidad, aunque haya gente interesada en utilizarla exclusivamente en su beneficio egoico, pero las tecnologías, a pesar de tanto distanciamiento, confinamiento, falta de movimiento, etcétera, nos permite entrar en contacto. Y hay personas que me están poniendo de manifiesto y se sienten mal, fíjate, Cristina, se sienten mal, que dentro de la que está cayendo, y desde luego con una enorme compasión a tanta enfermedad y a tanta muerte, pero que tienen en su interior una especie de alegría, una especie de contento. Y claro, ante lo que está sucediendo
el tener interiormente una especie de contento, pues entonces nos flagelamos. Esto no puede ser. No tengo corazón. ¿Esto cómo es posible? Pues bien, que suceda eso no significa que no tengas corazón. Significa que tienes mucho corazón. Y me explico mejor. Esto, Cristina, no le está pasando a una persona ni a dos. Le está pasando a muchísima gente. Que en medio de la que está cayendo, interiormente hay una especie de serenidad, una especie de calma y algo que tiene que ver con una alegría. Y no tenemos que flagelarnos por ello. Tenemos que comprender la hondura de esa percepción. Y esa percepción viene de nuestra alma. No viene de nuestra mente, viene de nuestra alma. Porque efectivamente, desde la enorme compasión a todos los que lo están pasando mal y a los que lo van a pasar con la recesión económica o los vamos a pasar, nos incluimos también nosotros, sin menoscabo en absoluto de eso, hay algo dentro que lo que nos está diciendo es, está llegando el momento. Por fin está llegando el momento. Son tantas vidas, Cristina, la que llevamos ya, encarnando vida tras vida, vida tras vida, llenando la lámpara de aceite un poquito en cada vida. Son tantas vidas las que nos llevamos preparando, entre comillas, para este momento, para un momento en que no hay ni fecha, ni día ni hora preciso, pero que se puede oler, que se puede percibir, estar atento a las señales, nos han dicho a los maestros. ¿Cuándo llega el verano? El verano no es el solsticio de verano, no es una fecha del calendario. El verano a veces llega antes, a veces se retrasa más. Y lo que tenemos que analizar no es la fecha, lo que tenemos es que ver las señales. Jesús, por ejemplo, habla, mira la higuera, y cuando la higuera eche hojas, entonces es cuando el verano se estará llegando. Pues bien, eso es lo que tenemos que hacer. Y estamos viendo esas señales, sin saber ni el día ni la hora, pero estamos viendo esas señales. Y nuestra alma tiene esa alegría interna. Por fin ya llegó el momento. Un camino, un sendero de tantos años, de tantas vidas, de tanto recorrido. Por fin ha llegado el momento, porque además es un gran momento de una humanidad que ya no viva desde el pequeño yo, sino que va a vivir desde nuestro verdadero yo. Una humanidad que ya no va a estar, como a mí me gusta decir, viviendo desde el coche. Nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, efímero, con fecha de caducidad, sino una humanidad que por fin va a vivir desde nuestra verdadera naturaleza, desde nuestra dimensión álmica y espiritual, porque esa es la nueva humanidad a la que estamos llamados y que tenemos ahí ya muy cerca, casi visible en el horizonte. Entonces es verdad que estamos en medio de un tremendo huracán, pero hay algo en nuestro interior que nos está diciendo, es el momento más que nunca de la confianza, es el momento más que nunca de la serenidad y es el momento también de tener un regocijo porque estamos llegando ya al final del camino. Y esto es lo que estamos sintiendo muchas personas y no tendríamos que avergonzarnos ni flagelarnos por ello, sino situarlo en su absoluta lógica. Y por supuesto que esa alegría interior no menoscaba en absoluto la compasión y la acción hacia tantas personas que lo pasan mal. Alto y claro. es así. Para mí, en mi experiencia personal, es como que todo empieza a tener más sentido. Es decir, cuando parece que todo está bien, pero nada está bien, pues yo ahí, por ejemplo, no encajo. En cambio, cuando está explotando, empieza a encajar, porque empieza a ser coherente, empieza a ser verdad lo que estamos viendo. Estamos empezando a ver de frente lo que ya estaba, solo que nos está explotando. Qué bien, qué bien. Efectivamente, Cristina, efectivamente, así es. Es hermoso, la verdad es que sí. Y poder compartirlo y poder corroborar que no estás loco, o que no te pasa a ti solo, o que pues no deja de ser un consuelo también. Y nada más, pues muchas gracias por aportar a este acompañamiento, ¿no? A este compartir, estamos aquí y somos, no sé si somos muchos o pocos, pero estamos y qué bonito encontrarse. Pues el agradecimiento es mío, Cristina. A mí me gusta siempre decir que el agradecimiento es mutuo y compartido. Siempre es así, pero en este caso más que nunca.
muchas gracias también a ti y creo que en nuestro diálogo, en nuestro punto de encuentro, creo que modestamente hemos generado o hemos posibilitado semillas para las semillas en las aportaciones que ojalá a muchas personas que nos oigan, sin intentar, porque creo, lo vuelvo a repetir, sin intentar de convencer a nadie de nada, en absoluto, compartimos desde el corazón, en mi caso por mis experiencias y sobre todo por lo que he aprendido de los maestros que han jalonado la historia y de la sabiduría que nos acompaña desde la noche de los tiempos, y compartimos desde el corazón sin intentar convencer a nadie de nada, y ojalá en ese compartir, pues esta semilla también le llegue a mucha gente. Muy bien, pues muchas gracias, Emilio. Muy bien, Cristina, muchas gracias. Y hasta aquí la entrevista con Emilio Carrillo, espero que la hayas disfrutado tanto como yo. Y nada más, recordarte que tienes mi clase Brillar en la Noche por aquí abajo, por si le quieres echar un vistazo, por si puede ser de utilidad para ti. Y nada más, te mando un abrazo, hasta luego, chao.